Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, con la prédica. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Dios les bendiga. Yo quisiera empezar primeramente con una oración. Amén. Vamos a orar ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, y vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor Jesús, en este día. Padre amado, por tu palabra, Señor Jesús, que hoy vamos a recibir, Señor. Gracias, amado Dios. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón entre tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar un salmo que nos examina el corazón, ¿no? Para eso, hermanos, le invito a usted, a todos los que me están oyendo también, a abrir su Biblia en el Salmo 139. El Salmo 139. Desde el versículo 1 al versículo 6 vamos a leer. La palabra de Dios dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Amén. Este es el Salmo de David, ¿no? El Salmo 139, que nos habla acerca de que Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo sabe todo, que Dios está en todos lados, que Dios es todopoderoso, ¿no? No hay nada oculto para el Señor. Eso nos quiere decir esta palabra, ¿no? Por eso, hermanos, ¿hay algo oculto para el Señor? Nada. No le podemos esconder nada a nuestro Dios. Nada, absolutamente nada. Y este atributo de Dios, que es la omnisciencia de Dios, también nos da seguridad, ¿no? Porque Él conoce nuestros caminos, nuestro corazón, Él conoce todo de nosotros, ¿no? Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos capítulo 4, versículo 22. La palabra del Señor nos dice, ¿no? Nos dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Eso dice la palabra de Dios. Él conoce perfectamente algo: el pasado, el presente y el futuro. Él conoce todo. No podemos escondernos nada de nuestro Dios. Nada podemos escondernos. La palabra de Dios también nos dice en el Salmo 139, el versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El Señor nos examina, dice el corazón, ¿no? Nos examina, quiere decir que penetra hasta lo más profundo del corazón, ¿no? Eso es examinar. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Él conoce incluso dentro de nuestro corazón si hay basuritas, si hay resentimientos, si hay envidia, si hay lujuria, si hay celos, si hay ira, si hay contiendas, si hay peleas. Todo eso lo sabe Dios, conoce nuestro corazón. Incluso los resentimientos o los pecados no perdonados lo conoce nuestro Dios. Él lo sabe todo, ¿no? Él lo sabe todo. Incluso dice, hermanos, que Él conoce los secretos de nuestro corazón. Tal vez no le hemos contado a nuestro familiar, a nuestro amigo cercano o a la persona más cercana que está a nuestro lado, no le hemos contado nada o no sabe, pero Dios lo sabe. Eso dice su palabra. Dios lo conoce. Por eso dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él conoce todo. No hay nada que podemos ocultarle a nuestro Dios. Incluso los pecados ocultos, Él lo sabe, Él lo conoce, dice su palabra, ¿no? Él conoce los pecados ocultos. Tal vez pecados o pecados no confesados, Él lo sabe. Nada podemos ocultarle a nuestro Dios, dice su palabra, ¿no? Nada podemos ocultarle a Dios.
Dios conoce, dice, incluso las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Él conoce las intenciones de nuestro corazón, dice su palabra, ¿no? En el versículo, por ejemplo, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, ¿no? Que Él conoce el corazón y la mente y lo escudriña, dice su palabra, ¿no? No podemos engañar nada a Dios. Él conoce incluso nuestros deseos malos, Él conoce nuestros deseos buenos, ¿no? Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. No hay nada que podemos esconderle a Dios, dice su palabra, ¿no? Nada. Él conoce nuestros pensamientos, ¿no? Su palabra dice en el versículo 2 del Salmo 139, nos dice de esta manera: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor conoce, hermanos, hasta cuántos cabellos tenemos, ¿no? Todos nuestros cabellos, dice la Biblia, están contados, ¿no? Él conoce nuestros pensamientos, ¿no? Conoce nuestros pensamientos, dice la palabra, ¿no? Por eso cuando decía Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 4, Él decía a sus discípulos, a la gente que les rodeaba, a los fariseos, a todos les hablaba y les decía Jesús: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Les decía. Porque Él conocía el pensamiento de todos ellos. A Dios nada podemos ocultarle, nada podemos ocultarle, dice su palabra, ¿no? Él conoce si en nuestro corazón hay tristeza, Él conoce si tenemos desánimo, ¿no? Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestros pensamientos. Si pensamos mal, Él conoce nuestros pensamientos malos, ¿no? Todo Él lo conoce, nuestro Dios. No hay nada que podemos ocultar a nuestro Dios, dice su palabra. En el versículo 3 dice en el Salmo 139: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, dice, ¿no? Has escudriñado mi andar y mi reposo. Él conoce nuestro andar, nuestro comportamiento. Él conoce nuestro comportamiento, cómo camina, cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos en la calle. Él conoce cómo estamos en el trabajo, ¿no? Cuando salimos, Él está; cuando entramos, Él está; en el trabajo, Dios está ahí. Él conoce todos nuestros pensamientos, Él conoce nuestro andar, Él conoce cuando descansamos. Él lo sabe todo, dice, ¿no? Y todos mis caminos te son conocidos, dice, ¿no? La palabra del Señor. Por eso, hermanos, dice en Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice. ¿Cómo debemos caminar? Como sabios, no como necios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son difíciles, dice la palabra del Señor. Son los tiempos difíciles, sí. Estos tiempos son muy difíciles y debemos aprovechar el tiempo. Debemos caminar como Dios quiere que caminemos, con humildad, siempre guardando nuestro testimonio, ¿no es cierto? Eso nos dice, no como necios, ¿no? Engañando, tal vez pegando a la esposa. No quiere eso el Señor. Quiere que caminemos como sabios, como dice su palabra, ¿no? Eso nos dice. También nos dice que el Señor nos dice que Él conoce los caminos, ¿no? Él conoce los caminos de los justos y también la senda de los malos, nos dice la palabra del Señor, hermanos. ¿Qué quiere decir? Y esto es para ti, querido hermano o querido amigo, que tú que me estás escuchando al otro lado. Dios dice que hay dos caminos, ¿no? Un camino que lleva a la vida eterna y un camino que lleva a la perdición eterna, ¿no? Hay dos caminos, dice la palabra del Señor. El camino que lleva a la vida eterna es Jesucristo. Y el camino ancho, dice, y aquel ancho y cómodo camino, ese te lleva a la perdición. En ese camino no vas a encontrar tal vez la vida fácil. Vas a querer vivir sin reglas.
pero en el camino que yo te estoy mostrando es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Él dijo en la tierra, ¿no? Eso dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Por eso dice su palabra que debemos arrepentirnos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice su palabra. Debemos arrepentirnos, dice su palabra, ¿no? No queriendo que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento, dice. Todos debemos arrepentirnos. El Señor no quiere perdernos. No quiere el Señor perdernos, sino quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿no? Eso quiere nuestro Señor. Bueno, entonces dice la palabra del Señor que Dios conoce nuestros caminos, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro andar, Él conoce cuando dormimos, Él está cuando despertamos. Eso dice su palabra. En el Salmo 139, el versículo 4 nos dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice, ¿no? El Señor conoce incluso antes que nosotros pronunciemos, que hablemos. Antes de eso, el Señor conoce ya todo lo que vamos a decir, ¿no? Él lo sabe todo. Incluso Él sabe las oraciones que vamos a decir, ¿no? Él conoce, antes que nosotros oremos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir, ¿no? Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Por eso la palabra del Señor nos dice eso, ¿no? Pero tú te preguntarás, pero pastor, ¿pero por qué es necesario entonces orar? Si el Señor ya conoce, no es necesario orar, es mejor no orar, tal vez dices. No, la palabra del Señor nos dice que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios con acción de gracias, dice. Él quiere escucharte hablar. Dice la palabra del Señor que para Él, para Dios, no hay nada imposible. Dice su palabra: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿no? Eso nos dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Son sus promesas de nuestro Dios. Él siempre quiere que confesemos nuestros pecados, quiere que le pidamos. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que dice nuestro Dios, ¿no? Él conoce nuestras palabras, Él conoce todo. Por ejemplo, hemos dado un ejemplo. Todos tenemos un celular. Todos tenemos. Y en el celular tenemos una aplicación que es para grabar, ¿no? El grabador del celular es una aplicación que utilizamos para grabar tal vez alguna música, tal vez, o grabamos, digamos, alguna voz, alguna reunión, algo. De la misma manera, hermanos, Dios tiene también, Él sabe y incluso nos puede grabar todo lo que estamos hablando, ¿no? Les voy a contar esta historia del presidente Richard Nixon de Estados Unidos. En la Casa Blanca él tenía un escritorio. En el escritorio tenía un micrófono, ¿no? Tenía un micrófono. El presidente no lo sabía. Cuando hacía sus reuniones, el micrófono que estaba ahí adentro grababa todo lo que se hablaba. Grababa todo. Incluso las reuniones privadas que tenía el presidente, lo grababa, ¿no? Lo grababa. Entonces, un día fue obligado, dice, a renunciar, ¿no? A renunciar de la presidencia. Dice que es por deshonestidad, ¿no? Fue obligado. Y descubrieron muchas cosas en esa grabación. Cosas que realmente el presidente no quería que se escuchen a los demás, ¿no? De la misma manera, hermanos, Dios conoce nuestras palabras, ¿no? Dios conoce nuestras palabras. Dios conoce todo de nosotros. Dios tiene como una grabación para nosotros, ¿no? Nos está grabando, ¿no? Nos graba todo. Entonces, hermanos, por eso dice su palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón? Eso va a hablar tu boca, ¿no? De eso va a hablar tu boca.
Entonces, hermanos, si nosotros hablamos malas palabras, el Señor sabe lo que estás hablando. Por eso tenemos que arrepentirnos siempre de nuestros pecados, dice la palabra del Señor, ¿no? Él examina nuestros corazones. Tenemos un Dios tan maravilloso que conoce nuestros corazones, nuestras peticiones, aún lo que le vamos a pedir ya conoce el Señor, ¿no? Nada podemos ocultarle a nuestro Dios, dice su palabra. La palabra de Dios también nos dice en el versículo 5, nos dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Ahí vemos también su promesa del Señor. El Señor está, su presencia en nosotros. Por eso el rey David caminaba confiado, porque sabía que Dios estaba con él, ¿no? Caminaba muy confiado el rey David. También nosotros debemos caminar confiados porque sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios está con nosotros. Y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende, dice su palabra. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová, hermanos, es Jesús, nuestro Señor Jesús. Él es el ángel de Jehová. Él está alrededor de nosotros, ¿no? Y nos defiende, dice, ¿no? Entonces dice así la palabra del Señor: Dios nos protege y no nos desampara, ¿no? Dice así su palabra, ¿no? Y vamos a ver al versículo 6. Versículo 6, hermanos. Dice la palabra del Señor: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahí está el versículo 6. El conocimiento de nuestro Dios es demasiado maravilloso. Él que conoce nuestros pensamientos, nuestras peticiones, Él conoce nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestros dolores, etcétera. Él lo conoce todo. Él sabe todo de nosotros. Entonces nada podemos esconder a nuestro Dios, absolutamente nada. Él conoce todo de nosotros. Incluso lo más escondido que nadie sabe, lo conoce Dios. Hasta esos pecados no confesados lo conoce Dios. Él conoce tus enfermedades, tus dolores. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? Por eso dice: alto es, no lo puedo comprender. No podemos comprender a nuestro Dios porque su conocimiento de nuestro Dios es alto. Sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Nuestros caminos no son sus caminos, ¿no? Eso nos dice su palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar. El versículo 7 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Nos dice el versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde podemos huir de su presencia? No podemos huir de Dios. Su presencia está, como te dije, está en todos lados. Su presencia. No podemos escondernos de Dios. Él está ahí, a tu lado. Tal vez yo no pueda estar a tu lado. Tal vez no pueden estar los hermanos, ni los ancianos, incluso ni tus mejores amigos pueden estar a tu lado. Pero siempre va a estar Dios ahí. Su presencia siempre va a estar ahí, delante de ti, cuidándote también, dice su palabra, ¿no? Esto lo que nos dice, ese conocimiento es maravilloso. Maravilloso es, querido hermano. Bueno, vamos a terminar con una oración. Yo quisiera, ahí donde estás en tu casita, vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor, por el Salmo 139, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos das en este día, Señor. Amado Dios Todopoderoso, guárdanos, Señor Jesús. Tú conoces nuestros pensamientos, aún tú conoces nuestras intenciones, nuestros problemas. Tú conoces nuestro corazón. Señor, te pedimos, Padre amado, y confesamos también esos pecados, Señor, tal vez que nunca te hemos confesado, nunca lo hemos dicho, Señor, que ahí están dentro de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre amado, por este día que nos das, Señor. Te pido, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas y jóvenes que están en sus hogares también,
por cada ministerio, Señor Jesús, y por todos aquellos, Señor, que van a venir a la congregación, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, querido hermano. Dios te bendiga mucho.